tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos pequeños estudios, reflexiones sobre el Evangelio de Lucas que tomamos a partir del primer día de diciembre con el propósito de leer todo el Evangelio de Lucas, ya que tiene 24 capítulos, para terminar el 24 de diciembre y haber leído pues todo el Evangelio y conocer más acerca de Jesús, de su vida, de su ministerio, de su nacimiento, que es lo que celebramos durante el mes de diciembre. Su nacimiento para su posterior muerte y resurrección. Hoy día, en el capítulo 15, hay varias cosas bien importantes que quiero recalcar y no creo que el tiempo me va a dar para todo. Pero comenzamos en el versículo 1, donde dice del capítulo 15, Evangelio de Lucas, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Para aclarar un poquito, para el que no sabe, yo no sabía, el publicano era un cobrador de impuestos. Ellos, Roma les ponía cierta cuota a estos publicanos, a estos recolectores de impuestos. Por lo regular eran personas ricas, tenían dinero y ellos se encargaban de cobrar los impuestos al pueblo y ellos cobraban de más para poder dar su cuota a los romanos y quedarse con cierta ganancia. Entonces ustedes se pueden imaginar que el pueblo no mucho quería a los publicanos. Pues Jesús se sentaba con ellos se reunía, y los fariseos y escribas, que eran muy religiosos, pues murmuraban contra eso. Perdón. Entonces Jesús, dice en el versículo 3, les refirió esta parábola diciendo, y empieza a hablar de una oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Sigue la lectura, versículo 5, cuando la encuentra, la pone en sus hombros, la carga y con gozo al llegar a casa, dice que reúne a sus amigos y vecinos diciéndolos: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De toda esta lectura, lo que a mí me llama más la atención es el versículo 7, que dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero si nos ponemos a pensar en realidad, ¿cuál es aquel justo que no necesita arrepentimiento? ¿Se acuerdan cuando llevaron, los que conocen el pasaje, pero hay un pasaje en la escritura donde presentan a una mujer a Jesús que la agarraron en pecado, en fornicación, y la llevan y la paga por el pecado de fornicación era muerte a pedradas? Perdón, entonces Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, en realidad, cuando dice aquí por uno y poco a poco todos se fueron dejando, todos los que la acusaban se fueron alejando, y quedó solo la mujer y Jesús. En realidad, el único justo, el único que estaba libre de pecado y que no necesitaba arrepentimiento era Jesús, porque Él es Dios. Entonces, de este pasaje, el versículo 7, sí me pone a pensar: habemos muchas personas que creemos que no necesitamos arrepentimiento. Nos creemos muy justos cuando en realidad todos necesitamos venir al arrepentimiento y alcanzar el perdón de pecados. Sigue la lectura y hay otra parábola de la moneda perdida. Una mujer que perdió una moneda, un dracma, era una moneda, de 10 que tenía, pierde una, enciende la lámpara y empieza a buscar, y cuando la encuentra, dice el versículo 9, que se goza con sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, ya van dos pasajes que habla
del gozo que hay cuando uno se arrepiente. Y después está la parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy conocida para los que hemos estado ya en el Evangelio algún tiempo. Para los que no la conocen, no la voy a leer toda, pero comienza en el versículo 11. Y dice también, tenía un hombre, 2 hijos, uno de ellos, el más joven, le dice, dame la parte que me corresponde de la herencia, y se fue, malgastó todo, vino hambre en la tierra, él ya había malgastado todo, y alguien le dice en el versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. El apacentar cerdos en esos tiempos era el trabajo más deshonroso que podía haber. Lo hacían los esclavos de baja escala, porque era un trabajo bien deshonroso. Y este joven termina haciendo eso, y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, dice el versículo 17, sigue la historia, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice que levantándose vino a su padre. Pero mire lo que pasa en el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dice lo que ya él había pensado de antemano, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire lo que dice en el versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice el versículo 24. En el 23 dice, traer el becerro gordo, el becerro gordo, y hagamos fiesta, dice el 23, y en el 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lindo pasaje. Todos estos pasajes que hemos leído, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, son parábolas que Cristo usó para hablar acerca del amor que el Padre tiene por los perdidos, por nosotros. Porque nosotros realmente sin Él estamos perdidos en el pecado, y nuestro futuro no es nada más que una condenación eterna. Entonces dice, mire, fíjese que a mí me llamó mucho la atención, porque dice que el padre lo vio, cuando el hijo todavía venía de lejos, lo vio. Yo me imagino que este padre lo estaba esperando. Él esperaba, quizás cada día salía a ver si su hijo aparecía por aquel camino, porque dice que cuando lo vio, dice, estaba aún lejos y fue movido a misericordia. Y el padre no se quedó ahí esperándolo a que llegara el hijo. Dice que el padre corrió y se abrazó a él. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Él no se quedó en su trono esperando a que nosotros llegáramos arrepentidos hasta Él. Él corrió y vino, se hizo hombre, nació a través de una mujer, creció, murió crucificado, pero también resucitó para darnos la salvación y la vida eterna, que es lo que celebramos con el árbol. Yo tengo por allá un nacimiento chiquito, porque ya no pongo cosas grandes, solo estamos nada más que los 2 pelones aquí, don Luis y yo. Pero ese es el amor del Padre.
Él fue movido a misericordia porque Él nos... Perdón, hubo una interrupción, entró una llamada, yo grabo con mi celular y pues no conozco bien cómo funcionan estas cosas y hubo una interrupción. Solamente quiero terminar el día de hoy, el capítulo 15, con dos pasajes. Uno está en Isaías 61:10, dice, porque habíamos visto que cuando el padre recibe a su hijo, lo hace que lo vistan con el mejor vestido, y ese vestido es ese manto de justicia que Dios nos da a nosotros. Dios nos viste a nosotros. Mejor sastre no podemos tener, dijeron por ahí. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No hay vestiduras más lindas que las de una novia. Los novios se ven guapos también, pero el vestido de una novia es un vestido precioso y así nos viste el Señor. El último pasaje que comparto el día de hoy está en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nos habíamos perdido. Estamos separados del Padre y solamente es a través de Cristo que podemos llegar a Él. Me despido. Saben que los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video.